Que no se cuelgue. Bueno, Tenete el Telegram a mano por si te llega a pasar es cantando exacto. pispiolo. Eso voy a hacer, ya lo voy a tener abierto acá. Bueno, habíamos hablado la otra vez y bueno, fue muy accidentada la reunión pasada. Y supongo que, digamos, me parecía que había cosas que habían quedado muy colgadas y otras que se podían agregar a lo dicho. En vez de asumir que lo que no se entiende es la física cuántica, vos le echás la culpa a la tecnología, te das cuenta, ¿no? Eso Sí. es una treta Y la muy... tecnología que justamente es la que avala la teoría cuántica. Es muy loco, muy, muy fuerte, porque justamente esto que estamos haciendo y esta posibilidad de esta transmisión y todo el desarrollo tecnológico hacia a nivel electrónico que ha producido se debe justamente a efectos cuánticos. Así que por ese lado es como si fuese una de las teorías más verificadas, porque digamos, el funcionamiento de todos estos dispositivos es en base a justamente a que ocurra un efecto cuántico. Y es ese efecto el que se utiliza en el desarrollo y en la fabricación de los transistores, que se pudieron ir haciendo cada vez más chicos, no me salía la palabra, eh, logrando tamaños cada vez más pequeños y permitiendo que circuitos complejos se vuelvan de un tamaño muy... ¿Por qué afectaron el tamaño específicamente? Y porque, digamos, permitió el desarrollo de esos fenómenos que tienen que ver con saltos cuánticos, justamente saltos que son a nivel de electrones, y entonces no necesitan, justamente necesitan, mejor dicho, distancias pequeñas o el desarrollo de dispositivos que tienen que ver con la forma en que se comunican dos partes del circuito, digamos. Entonces, eso, el desarrollo de toda esa tecnología permitió hacer cosas en escala muy pequeña, porque justamente es la posibilidad de la comunicación de estados en ceros y unos, digamos, es algo que se fue desarrollando eh, como con puertas lógicas y, y se permitió con esa manejar, al entender el concepto cuántico, digamos, entender a nivel, que eso se daba a nivel de electrones, y eso son algo, son las partículas más pequeñas que hay, digamos, dentro de las partículas más chiquitas. Así que permitió hacer las cosas a una escala muy, muy pequeña. Y siempre, bueno, superando las superaciones tecnológicas tienen que ver con que, bueno, ese paso de corriente tiene un costo energético, entonces ahí tiene que aparecer una batería. Pero bueno, me estoy yendo un poco por la rama, pero creo que es una de esas cuestiones, el hecho de poder estar haciendo esto es una verificación de esa teoría. Que, por otro lado, en muchísimos ambientes científicos se considera que, bueno, esta verificación de esto que nos está permitiendo hacer la comunicación esta, por ejemplo, hace que de acá para adelante todo valga, digamos. Y lo que por ahí deja abierto la mecánica cuántica son las preguntas en relación a lo que pasa antes de que uno intervenga el sistema o mida.
o, digamos, sí, haga la intervención de la medición. Porque justamente una de las características del sistema cuántico es que está, antes de que se lo intervenga, está en uno de los estados posibles, pero no puede saber cuál. Y entonces la ley de causa y efecto tiene sentido, tiene validez a partir de que mediste. Entonces vos medís, sabés cómo evoluciona el sistema. Pero antes de hacer ese proceso de medición, es como si no hay tiempo. De alguna manera es como si no tuviese la causa y efecto ahí. Digamos. Está pasando todo. Está pasando todo y no está pasando nada. Está en un estado que es la combinación de los estados posibles. Y eso es muy fuerte, digamos, dentro de las preguntas que... Pero la frase típica de los físicos es callate y calculá, digamos. Como, no te preguntes eso y calculá que todo funciona, todo anda. Y tiene todo ese peso. Y por otro lado, habíamos hablado algo el otro jueves de que como que, y vos me preguntabas por qué la necesidad de unirla o a las fuerzas, es el hecho ¿Te ese quedaste de... con esa pregunta? Y sí, sí, por supuesto, pero es una pregunta válida, digamos. De hecho, las dos posibilidades es que, bueno, el universo siempre ha sido así o empezó en algún momento. Y esa es binario, digamos, las dos posibilidades. Ha sido eternamente así, cambiando, pero con un cierto estado estable. Y por otro lado, no, empezó en algún momento. Y si empezó en algún momento, digamos, hay como indicios de que marcarían eso, digamos. El hecho de que se observen, que las galaxias entre sí se van alejando, son como evidencias muy fuertes o muy contundentes de esa expansión que se observa en el universo. Que sería una expansión en el espacio-tiempo, digamos. Y entonces, si uno le da crédito a esas mediciones, a esos indicios de que el universo se expande, si se expande en algún momento estaba concentrada, digamos, todo ese universo en un punto. Y en ese momento todas las fuerzas eran una. Digamos, esa es la gran, el grial, digamos, de la ciencia. Tratar de entender ese tiempo primigenio en el cual estaban todas las fuerzas unidas. Y bueno, en ese camino la cosa va bastante bien, pero lo que no pueden lograr pegar con nada es la gravedad, la fuerza de gravedad. Digamos, y discrepan en cosas bastante fundamentales, que es lo que la otra vez le alcancé a decir, pero no sé si se pudo ver, es el hecho de que la cuántica es discreta y la gravedad es continua. Es decir, el hecho de que la cuántica vaya de a saltos, es decir, la energía, el tiempo, todo está cuantizado, está fragmentado. Y la gravedad plantea todo un espacio-tiempo continuo, sin fisuras, digamos. Con sus curvaturas, porque no habla de un espacio euclidiano, no lo necesita, digamos. Al contrario, es un espacio no euclidiano, curvo, deformado por la presencia de cuerpos
masivos, y ahí entonces se modifican las escalas temporales dependiendo, pero es continuo. Es decir, ese modelo necesita que, digamos, las ecuaciones que lo definen, ecuaciones matemáticas que lo definen, valgan en todo punto. Y la cuántica no. Hay puntos en que no está, no hay tiempo, y hay distancia en que no hay energía. Y entonces es muy, digamos, yo lo veo como muy complicado que se puedan llegar a unir. Y es curioso que, digamos, a mí me llama la atención se ha invertido unas cifras increíbles en Estados Unidos para hacer un laboratorio para poder verificar las ondas gravitacionales y supuestamente se las midió, pero digamos, tienen esa dificultad de que necesitan o hablan de un espacio continuo, digamos, que no tenga, que no sea discreto, y la cuántica no. Necesita, o es, mejor dicho así, de asaltos. Y por otro lado, también tiene para mí otro peso muy contundente la cuántica en relación a que también nos está hablando de esta realidad que uno percibe es totalmente una ilusión. Digamos, lo que pasa es que estamos sumamente, digamos, se nos hace muy difícil poder abstraernos de eso. Es como que prendemos la máquina todas las mañanas cuando nos despertamos y entran todos los programas residentes de nuestro cerebro a funcionar y nos arman la pantalla que vemos adelante. Y la arman con datos de memoria, digamos, con información aprendida. Pero la cuántica estaría marcándonos el hecho de que estas cosas no están. O no están, o en realidad posiblemente estén, pero sean de otra forma. Es decir, nosotros aprendimos a percibirla como la percibimos. Y bueno, son cosas fuertes, digamos así. Pero por otro lado, en algún punto cuestionan o abisman o ponen al hombre en un lugar de pequeñez o no sé, para mí es de asombro, ¿no? Pero bueno, es una actitud que no sé si se está siempre dispuesto a asumir. A veces abruma. ¿En qué sentido? Y digamos, asumir que todo esto es realmente una ilusión, digamos. Yo creo que la mayoría de las personas, si vos le decís eso, va a agachar la cabeza y va a seguir haciendo lo que está haciendo, digamos, no se va a poner a... ¿Pero una ilusión en relación a qué? A que lo que estás viendo, desde el punto de vista de la materialidad, no está. No es, digamos, vos aprendiste a ver solidez en la pared y la percibís a la pared que está atrás tuyo como algo sólido y no lo es. Digamos, no lo es. Está todo en realidad lo es y no lo es. Digamos. Claro, pero... En el plano de nuestra percepción y de nuestros límites biológicos es sólida la pared. Ese es el tema, digamos. En otro aspecto es prácticamente vacío. Claro,
Pero ese vacío no lo podemos vivenciar desde ciertas percepciones nuestras, digamos. Sobre todo por eso. percepciones físicas. Sí uno lo puede, digamos, percibir ese vacío a través de la percepción del pensamiento o la intuición en otro orden, digamos. Pero ahí sería bastante cuántico eso, es y no es al mismo tiempo. Que eso es lo que viene siendo el taoísmo desde siempre, digamos. ¿No? Por eso las cosas son y no son simultáneamente. ¿No? Claro. Por eso somos no aristotélicos. Y no somos aristotélicos, no aristotélicos. Ahí sí somos solo no aristotélicos. Claro. Y toda la filosofía oriental habla siempre de que lo que existe surge del vacío. Claro, bueno, eso es así, digamos, de la cuántica es así. Ese estado en el cual están todos los estados posibles es el vacío cuántico. Digamos, el vacío cuántico, digamos, cuando yo lo intervengo, observo un sistema, digamos, puedo ver la evolución de un sistema. Pero si no lo intervengo, no lo observo, es un vacío en el cual todo es posible. Uh-huh. Y bueno, eso, ese estado, digamos, de indefinición, si se quiere, antes de la observación, y que de alguna manera eso se tiene que dar para que uno lo pueda ver, es todo lo que cuestionaba en el caso de Einstein, que decía en relación a la mecánica cuántica. Me van a decir que si yo no miro la luna no está. Y hay varias frases de ese estilo. Les contaba la otra vez, él había pensado experimentos mentales como para tratar de cuestionar las teorías cuánticas y al contrario, digamos, salió favorecida la teoría cuántica, ¿no? Uno de los famosos es el hecho de que habíamos visto la otra vez, yo les comentaba que la teoría de la relatividad de Einstein establece que la luz o la velocidad de la luz es una constante universal, es decir, vale lo mismo independientemente de que uno vaya arriba de un móvil a cualquier velocidad, la luz que salga de ahí sale a 300.000 kilómetros por segundo. No se suma la velocidad con la que lleva el móvil, ¿no? Y eso establece un límite a la hora de comunicarnos. Es decir, el mensajero más rápido de cualquier lugar del universo tiene que ser la luz. Digamos, no habría nada que pueda llevar una noticia o un mensaje a la hora de, no sé, si uno pretende sincronizar dos fenómenos. La luz sería el mensajero más rápido. Y entonces, en función de eso, Einstein plantea un experimento que es el experimento de Podolsky, Rosen y Einstein. Y ellos lo que dicen, bueno, hacen incidir un fotón en un semiespejo, y entonces ahí uno logra que ese fotón, digamos, se separe en dos fotones gemelos o apareados. Te interrumpo porque te quería preguntar algo antes y tuve que volver a salir y entrar porque no me tocaba el micrófono. No entiendo por qué se puede afirmar absolutamente lo de la luz, relativizando todo menos eso. ¿Lo que hizo Einstein? No sé quién lo hizo, pero digo, ¿cómo podemos aseverar que no hay nada que vaya más rápido que eso, como de forma absoluta? Claro, y bueno, si podemos dudar de la existencia de todo, digamos.
¿Por qué están tan seguros que es la única constante universal? No, es la única. ¿No hay otra o será la que universal? podemos medir, digamos. Hay más constantes universales, sí, hay más. De hecho, universal hasta por ahora, podemos decir por ahora universal. El universo que conocemos, por ahora, del modo que aprendimos a describirlo. Claro, exactamente. Claro, porque si vos aplicás ahí, o sea, eso es lo que voy yo. Si aplicás todo lo que decías antes de lo cuántico, ¿por qué no se puede aplicar a la luz eso? Sí, bueno, puede ser. Son preguntas que me hago para tratar de entender. Porque es como que vos me decís, nada existe, nada, pero la luz no me la toqué, digamos. Me resulta un poco... No te enojé, loco, bueno, no te enojé. Me resulta interesante eso, digamos. Es el mundillo de lo físico que yo no lo entiendo. Claro, pero porque son como escépticos extremos muy moderados al mismo tiempo. Y eso es como que me resulta extraño. Es una mezcla rara. Lo que pasa es que justamente, digamos, la teoría de la relatividad, que ya a esta altura la tendrías que haber aprendido, porque fue hace 2 jueves. Una de las cosas que hizo Einstein justamente es postular eso. Él postula, la luz es una constante universal. Entonces lo que se tiene que modificar es todo lo otro. ¿Sí? Y eso, bueno, eso fue de alguna manera la genialidad de él. Decir, bueno, la luz no me la toca nadie, la luz, nada va más rápido que esto. Canté primero, pero bueno, lo que pasa es que por otro lado había habido mediciones y ese valor de 300.000 kilómetros por segundo era un valor ya medido. Lo que hizo Einstein fue decir que ese valor es una constante universal y que no depende del sistema de referencia. Y esa si querés, lo contraintuitivo del planteo de la relatividad. Porque eso le da la responsabilidad al tiempo, digamos. Pasa a ser el tiempo el no, ¿cómo es? Absoluto. ¿Sí? Entonces, es el tiempo el que se puede modificar de acuerdo a la velocidad que vos vayas. Y entonces las escalas de tiempo en ese espacio se pueden modificar cuando él después le agranda con el tema de la teoría de la relatividad general. Ahí incluso el tiempo pasa a ser una cuestión que se deforma de acuerdo a la masa, a la presencia de la masa en ese espacio. Pero bueno, no quiero por ahí, digamos, volviendo a tu pregunta, entonces él lo postula y ese postulado le permitió verificar un montón de cosas a esa ley, a esa estructura de la teoría de la relatividad. Y entonces, digamos, sobre todo cuando se lo relaciona con la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, en el vacío es esa la velocidad. Y la luz es un caso particular de una onda electromagnética. Es en un rango de longitudes de onda particulares que nosotros, digamos, ya lo hemos comentado, lo llamamos del visible porque son las células de nuestra retina las que están capaces de distinguir esas longitudes de onda, entonces lo llamamos el espectro visible a la luz, a ese rango. Pero las longitudes de onda del espectro de radiación electromagnética son muchísimas. Y todas esas se propagan como velocidad, digamos, de propagación en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, todas las ondas electromagnéticas se propagan a esa velocidad y la luz es en caso particular de eso nada más. Digamos. Entonces, tiene cierta verificación eso, digamos, si querés. El tema es que eso trae aparejado
que entonces no habría posibilidad de mandar un mensaje más rápido que eso. O sea, por eso la distancia en cuanto a cómo se expande el universo se miden en años luz. Claro. Porque justamente no habría posibilidad de conocer un mensajero que vaya más rápido que eso. Pero bueno, pero por otro lado, la experiencia del experimento que propuso Einstein, que le estabas contando antes de los dos fotones, que uno los puede hacer incidir sobre un semiespejo, entonces un fotón sale hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y esos fotones son idénticos, lo que para la cuántica significa que tienen los mismos números cuánticos, y digamos, recuerden que les comentaba que la forma de definir esas partículas en cuántica tiene que ver con asignarle un conjunto de números, ¿no? Una matriz de números. Ya no basta con una magnitud cualquiera, que uno dice el número y su unidad, 30 grados centígrados, sino que el estado de un sistema está asociado con una cierta cantidad de números cuánticos. Son como números mágicos, si querés. Pero el hecho es que un estado de un fotón se define por sus números cuánticos. Vos decís, bueno, lo conozco al estado si conozco sus números cuánticos. Y en el caso de ese experimento, los dos fotones, que son idénticos, yo, si espero el tiempo suficiente y ese fotón llegó a uno de los... ¿cómo es? A un extremo del universo y el otro lo tengo en el laboratorio, y yo determino los números cuánticos del que tengo en el laboratorio, automáticamente sé el estado cuántico del fotón que está en el otro lado del universo. Ahí no necesita la velocidad de la luz. Y ahí, exacto. Y ese experimento mental que lo propuso Einstein para contrarrestar la mecánica cuántica fue verificado. O sea, se puede determinar el estado cuántico de un sistema, aunque esté en la otra punta del universo, y ahí, ¿cómo fue el paso de información? Porque ¿cómo se enteró el fotón que está, digamos, puede decir, bueno, ¿qué le importa al fotón que se fue? ¿En qué estado está? Pero bueno, para nosotros, que podemos determinarlo, sí. Y digamos, ¿cómo sería la determinación? Porque uno en realidad no lo intervino, no lo midió. Midió al gemelo. Sin embargo, desde la teoría cuántica, eso es posible, digamos. Y eso es lo que está dando lugar a la teletransportación de información. Claro. O sea, por ahora se ha teletransportado un átomo, o sea, el estado cuántico de un átomo. Pensé que iba a decir que el estado lo había teletransportado. No. El estado ha teletransportado. No, el estado cuántico de ese sistema se ha teletransportado. Una distancia todavía pequeña, pero se ha podido hacer. Y bueno, eso para los que veíamos la serie Viaje a las Estrellas y necesitamos bajar desde la nave con Spock o con el Capitán Kirk, que se metían en la cámara de teletransportación, ahora lo lograríamos. Pero si uno... Es cuestión de tiempo, paradójicamente. Claro. Sí, sí. El tiempo newtoniano siempre lo necesitamos. Nos guste o no. Para hacer los experimentos, para que claro, la ciencia avance. Digamos, por ahí lo que uno piensa es que, bueno, ahora se pudo hacer con un átomo en el cual de alguna manera se le puede determinar su estado cuántico y observar el átomo gemelo, digamos, que pasa a tener el mismo estado que el que se observó.
Y nosotros somos un complejo de eso. Y no pareciésemos que funcione, digamos, es como si en el mundo de lo individual, de este sistema micro, pareciera que tuviese unas leyes que después cuando juntás muchos ya no las tiene. Es como si que esas son por ahí las paradojas que también tiene la mecánica cuántica. Sigue siendo de mucho peso lo que nuestro cerebro nos dice. Claro. A eso voy. Porque, como decía Guillermo, la pared es dura para mi realidad biológica, pero en parte, ¿hasta qué punto tu cerebro no te está diciendo que te va a doler si te golpea y te duele si te golpea? Es información que también te está dando tu cerebro. Por más que te haga pelota contra la pared. Pero es, no sé cómo decirlo, es como, digamos, las cuestiones así en el universo atómico, en la escala atómica, pareciera que tuviese unas leyes que después cuando empezás a juntar varios de esas partículas, pasase a ser otra. Y no lo es, digamos. No es así. Pero sí nuestra percepción o nuestra manera de leerlo. Y que yo entiendo que tiene que ver con toda la etapa evolutiva que nuestro cerebro fue haciendo de incorporar información de la afuera. Fundamentalmente, a partir de la información de la vista, digamos, o de la luz, y a construirnos un afuera con todas estas características en las cuales de alguna manera es como que acordamos. Porque todos van a decir que atrás tuyo hay un cuadro con una mano y un planeta. Y porque de algún lado hay que empezar. Claro. Pero creo que eso es una cuestión más práctica, digamos, que otra cosa. Sí. Y bueno, Bergson plantea que tanto la inteligencia como el cerebro, el funcionamiento de la conciencia, tiene un diseño hacia la supervivencia y la praxis, no tiene nada que ver con lo contemplativo. Lo contemplativo fue un resultado como, bueno, una desviación de haber sido tan práctico y haber hecho tan bien las cosas que, bueno, en un momento nos pusimos a pensar por qué podíamos construir las herramientas que construíamos, pero el cerebro no está diseñado tanto para eso, sino para operar sobre la realidad y resolver. Y en ese sentido, digamos, como que, bueno, es comprensible para mí desde ese lugar. Por eso, de alguna manera es como paradójico, porque el mismo cerebro que, de alguna manera, su función principal es resolver, cuando se pone a contemplar, se encuentra con la dificultad de que no va a poder resolver ese problema. Claro. Es como se hace un error de diseño. Es como una falla en el modelo de fábrica. Kernel panic. Yo lo que veía cuando te decía esto del límite biológico, era porque a mí, como se dice ahora, me hace ruido esto de decir que todo es una ilusión, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en términos de filosofías orientales plantea el budismo, ¿no? Que casualmente, recuerden que lo he repetido hasta el cansancio, ¿no? Los hindúes tienen la misma estructura de lenguaje, por lo tanto de pensamiento, que los occidentales. Para los taoístas y los chinos, lo que percibimos es lo real. No es ninguna ilusión, digamos. Es como que es suficiente esa percepción. Probablemente haya otras capacidades de percibirlo, ese vino que uno se toma,
decía algún poeta chino por ahí, capaz que tenga otros sabores y otras cualidades de color y qué sé yo, pero no me pertenecen, con lo cual me tiene sin cuidado, digamos, que pueda tenerlo, porque como humano tengo ese límite, digamos, que verlo como un límite es como ponerle una carga de juicio de algún modo, digamos, ¿no? Claro. Es querer ser otra cosa, ¿no? Percibir algo que es natural como un límite, digamos. Claro, pero me autopercibo con límites. Me autopercibo con límites. Digamos, cuando en realidad esa es mi capacidad, digamos, ¿por qué renegar de eso y entonces llamar a mi verdadera percepción ilusión? Digamos, ¿no? Eso es lo que el taoísmo cuestiona al budismo, por ejemplo, ¿no? Claro. El budismo dice que el taoísmo se quedó corto, ¿no? Claro. Que se quedó corto, llegó bastante en la comprensión del universo y del mundo y de lo humano, pero se quedó corto porque le faltó descubrir que todo esto es ilusorio. Y el taoísmo se quedó en el disfrute de lo real, digamos, de lo que se tropieza, con lo que se encuentra, digamos. Entonces, esa también es como una gran diferencia entre esas dos miradas, digamos, que son los límites que también tiene el pensamiento chino por el lenguaje que tiene, digamos. Tampoco no es caprichoso que los taoístas se quedaron ahí. Les interesó... no les quedaba otra. No les quedaba otro, digamos. Le interesó lo relacional de las cosas y de sí mismos con las cosas y no lo que las cosas son. Digamos. Tampoco tendría... Cuando uno entra en la pregunta, perdón, de qué son las cosas, es donde entra la ilusión, digamos. Como al taoísmo no le preocupa qué son, cuál es la esencia de una cosa, digamos. ¿Cómo es la imagen del espejo cuando yo no la miro? Digamos, esa no es una pregunta que el taoísmo se hace, digamos, porque sabe que cada vez que miro el espejo me voy a estar viendo yo, digamos. Entonces, ¿para qué complicarme? Yo cuando era chico me movía rápido para ver si le ganaba. No sé si. ¿Y cómo te fue? Creo que una vez, no quiero hablar al pedo, aparecí rápido y no. Tardó un ratito. Tenés que hacer una estadística y también hacer ecuaciones matemáticas. Porque seguramente eso lo flasheé, digamos. Seguramente. El tema es eso, digamos, desde la mirada del taoísmo sería esa la cuestión. Que es siempre lo mismo. Las cosas en sí, la existencia del ser de las cosas, no es real, digamos, o de última no tiene importancia, porque no son las cosas en sí, sino que somos algo, hay algo por ahí y lo que hay son relaciones, digamos. Que de última esas son las que la física las transforma en ecuaciones matemáticas para complicarnos la vida. ¿Qué iba a decir, Bernardo? Claro, que yo le quería preguntar en relación al pensamiento budista o taoísta en relación a una realidad espiritual. ¿La tienen, no la tienen? ¿No creen? ¿Sí creen? Los budistas sí, digamos, los budistas sí porque tienen ser, digamos. Tienen creencia en seres, dividen el mundo igual que nosotros. Los taoístas no. Justamente la queja que hacían los jesuitas que fueron ahí a melonear a los chinos, a tratar de traerlos para el club, cuando mandaban cartas así al Vaticano, ahí quejándose de que esta gente no tiene alma, no cree en el espíritu, no cree en la vida antes de la muerte o después de la muerte, no tiene seres espirituales. Esa es desde la mirada del cristianismo, digamos. Y nadie puede decir que el pueblo chino o la filosofía taoísta no es espiritual, digamos. Pero no es espiritual en estos términos fraccionados, trasladando la espiritualidad a cosas, digamos. Es una espiritualidad humana, ¿sí? Un humanismo espiritual, podríamos decir, digamos. Claro. Pero no en esa cuestión de que para ser espiritual hace falta que exista el alma. ¿Por qué? O otro plano. O otro plano de dimensión, digamos. Eso, somos unos animalitos que evolucionamos y nos transformamos en seres que tenemos la capacidad de vivir la espiritualidad como vivir la materialidad y vivir otras cosas. Pero no hace falta crear otras realidades para explicar eso. Eso es por la ventaja que tienen porque ellos no necesitan andar explicando cosas,
son más bersonianos, o sea, son prácticos. Lo que necesitan es que funcione. Digo. La pregunta china por antonomasia es cómo se usa. Claro. No qué es, sino cómo se usa, para qué sirve. Yo tenía previsto dar unas charlas que la pandemia me frenó, que estaban dentro de esa lógica y eran distintos temas, por ejemplo, qué es la decodificación biológica y cómo se usa, qué es la poesía y cómo se usa, qué es el vacío y cómo se usa. Digo, tenía una lista así de temas y eran siempre con esa, ¿Y el con esa taoísta, dinámica. ¿El taoísta qué hace con un bebé? Porque ¿para qué sirve un bebé? Para nada, digamos. Parece ser que es para continuar la especie y transmitirle todos mis conflictos, que se los chupe él y resuelva cosas del árbol genealógico. Vienen para eso, parece ser. Claro. Sí, que sean prácticos no quiere decir que sean pragmáticos, que todo tenga que tener un sentido, digamos, sino que tratan de ver cómo se pueden usar las cosas con las que uno se encuentra en la vida, ¿no? Con lo que uno se relaciona. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Lo único que, digamos, lo que me pasa por lo menos es que entiendo que hay cosas hay preguntas que como que se hacen difícil de tenerlas si uno no piensa un poco más, digamos, un poco más allá. Sí, el más allá no. Claro, el más allá no. El más allá no, un poco más allá. No, seguro, sí. No tienen esa estructura. Claro, que no tienen la estructura del pensamiento especulativo, hiperracional, esa cuestión es lo que no tienen permitido por su estructura de lenguaje y pensamiento. Sí, porque lo interesante de todo esto para mí es que ni siquiera es una elección o una decisión. Es algo que se dio así, digamos. Se dio que ellos construyen su relato desde ahí. Y yo lo que veo que desde nosotros, al menos en mi caso personal, y lo he verificado con algunas personas, tratar de poder pensar de esa manera, no en términos de qué son las cosas, ¿no? O qué es la muerte, qué es el amor, qué es, ¿no? De dejar de definir y dejar de definir en el sentido de esencia o de existencia de las cosas y ver todo en términos relacionales. Genera una relación con la vida que es mucho más vivible que si uno anda tratando de encontrar definiciones, ¿no? Pero conspira nuestro lenguaje y los datos que tenemos en nuestro cerebro de generaciones pasadas, ¿no? Y eso, que uno ya viene con la tendencia a buscar eso, ¿qué es esto? Para poder usarlo, ¿qué es? Y bueno, la pregunta que uno encuentra después cuando se mete en las filosofías orientales, esto, no importa qué, sino, bueno, ¿qué hago con esto que se encuentra conmigo y viceversa? ¿Cómo me relaciono con eso? Porque lo que va a ser es la relación, digamos. Yo seré en función de la relación, no de algo que soy sin esa relación. Es un poco esto de que decía el espejo, digamos. Si me miro al espejo, ahí yo soy eso que se refleja en el espejo. Digamos, nunca voy a hacer algo que no se refleja en el espejo si el espejo se dedica a reflejar cosas. Digamos. Esa es una relación. No importa qué es el espejo ni qué soy yo, sino que ahí hay una relación que se establece y eso es lo único que interesaría. Digamos, como pregunta, que le interesa a esta gente que tiene un lenguaje que no piensa en el ser, porque claro, sí. Es como su virtud es su limitación. A mí lo que me parece más interesante de eso es eso. La virtud está en el límite. Claro. Bueno, Occidente también tiene, digamos, su virtud también es exactamente, sí, por eso. El tema es cuando eso implica que yo te tengo que cagar a espadazo a vos para que vos estés de acuerdo con mi límite. Esa me parece que es la cuestión más complicada de todo este asunto. Lo que dice Eric Fromm es que justamente ese modo de pensamiento oriental no lleva a que uno sea imperialista y quiera que el otro piense lo mismo. Digamos. Que en cambio el modo de pensamiento occidental sí, porque justamente al crear el ser
¿no? Crea a Dios, es muy importante las creencias y no la experiencia. Claro. La ventaja de eso de vivir en relación es que todo es experiencia. Es como que la experiencia tiene un gran valor y no lo que se piensa, sino lo que se vivencia, de qué modo se vivencia. Entonces lo que importa para el pensamiento oriental, tanto taoísta como confuciano o budista, es de qué modo se comporta una persona, no en qué cree, ni qué dice, ni qué piensa. Claro. Le puede estar orando a cualquier santo, puede adorar a las ranas azules, pero la cuestión es si en comunidad se comporta correctamente, digamos, para funcionar en cierto orden vivible, y está bien, digamos, que crean lo que quiera, que diga lo que quiera, que se vista como se le dé la gana, digamos, siempre y cuando eso no ataque a otros. Claro. Y en cambio el pensamiento occidental, y sobre todo cristiano, se dedicó a hacer todo lo contrario, ¿no? En todo lugar del mundo era con la luz constante de Einstein. La constante universal. La constante universal. En cualquier lugar del planeta la gente tenía que creer en Dios y en Cristo y en la Santísima Trinidad, ¿no? Y el que no creía era la cruz o la espada, digamos. Claro. Y eso fue más culpa del Imperio Romano que del cristianismo, porque el cristianismo al principio era más piola. Sí, hay que hacer un revisionismo. Sí. El cristianismo primitivo te diría que era más taoísta. Era sí, el sermón de la montaña, ¿no? No sé si se llama así. Ese de Cristo es totalmente, sí, así, totalmente pensamiento oriental. Bueno, él estuvo por allá, en contacto. Así dicen. Viajó bastante. Sobre todo para la época, ¿no? Igual volviendo acá a estas cuestiones cuánticas, no sé para qué vamos a hablar de la cuántica, pero ahora que me escucho, me callo. No, lo que estaría bueno saber, si en una cuestión histórica lineal, así de esto que está diciendo vos, Bernardo, de la cuántica, que ahí estamos como, no sé, en la década del 30, 40, no sé, hasta sí, estamos por después ahí. evolucionó en esa visión, digamos, agregaron cosas, encontraron algo nuevo, no sé, mejoraron la propuesta. Lo que pasa es que, o sea, sí, hubo, es decir, por un lado, hay una teoría oficial de la cuántica. Eso es como muy vos flojo de papeles, digamos, disculpame que me... Claro, bueno, es que hubo un famoso congreso. El de Copenhague. El famoso congreso de Copenhague y ahí se estableció, bueno, esto es lo que vamos a decir, digamos, de la cuántica. Es buenísimo que termine así el cuento. Como más mitológico, yo, perdón, que caiga en estos lugares, sé que soy ignorante de la física, pero es como cada vez más mitológico se pone todo. En vez de sacerdote, obviamente, se reúnen científicos, gente que sabe hacer muchas cuentas matemáticas. No, lo que pasa es que justamente tiene que ver con algo que les dije, que les contaba antes, es decir, en relación a que en general se dice eso, callate y calculá, digamos, vos podés seguir resolviendo sistemas con esa teoría y con esa interpretación, que es la interpretación de Copenhague, que quedó como oficial de la mecánica cuántica a partir de ese congreso. Y la interpretación es justamente lo que establece es lo que pasa a partir de que uno observa el sistema, que es lo que le decía antes. A partir de ahí uno puede validar el tema de la causa y el efecto y todas esas cuestiones que son como que eran deterministas en algún punto, como venía diciendo Newton, digamos. Es decir, ahora la mecánica cuántica también te dice que si vos haces tal cosa, el resultado va a ser digamos. Pero a partir de que observás el sistema y va a evolucionar hacia un estado, digamos, pero que va a cumplir una ecuación temporal.
de causa y efecto. Lo que por ahí queda abierto, y es lo que la interpretación de Copenhague fija, es como que antes no se puede preguntar nada, digamos, lo que pasa antes. Y hay otras interpretaciones de lo que... el gato ahí. Qué sé yo, todo la lo de que Bohm, por ejemplo. La de Bohm, claro. Bohm sería otro físico que él desarrolla toda otra teoría cuántica también, pero bueno, mucho más, si se quiere, más difícil de entender, pero que tiene que ver con... ¿Por qué es más difícil de entender que otras? Creo que fundamentalmente porque, bueno, una de las cuestiones que él piensa es en los sistemas de muchas partículas, ¿no? Cosas que, como les decía antes, la cuántica de esa interpretación de Copenhague, como es que tiene no es que tenga validez, sino que uno puede ver que en el mundo de una partícula, esas leyes tienen, pareciera una lógica, un mecanismo, y después eso, si vos agarrás ese sistema, lo complejizás, o te agarrás una barra de metal y ya ahí tenés un sistema en el cual reuniste un montón de partículas que individualmente vos sabés cómo se comportarían, pero en conjunto pareciera que funciona otra cosa. Tiene la solidez de una barra de acero, vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con pensar que no conocés la posición del átomo? Está en una estructura cristalina, pero eso tampoco es fijo. Y la interpretación de Bohm, él hablaba de la holoquinesis, digamos, posicionando o trayendo la idea de lo que es un holograma. Claro. Y el holograma es así como una paradoja física muy, muy inquietante, digamos. Pues si uno lo piensa, es fuerte también eso. Y el holograma es obtener una forma de registrar la información de la afuera. Siempre estamos con esa, para mí es esa la gran cuestión. Uno puede registrar con una fotografía haciendo pasar luz por un lente, ¿no? La luz que atraviesa ese lente, de alguna manera la puedo concentrar en una película o en un sensor fotográfico, y ese sensor tiene un tamaño físico, real, y que está dividido en una cantidad de píxeles que se llaman, que serían como los receptores de esa información, de la luz que atravesó el lente. Yo registro esa información que me viene de la afuera. Y ahí cada píxel me da un pedacito de toda esa información. Yo no puedo entender la foto que estaría viendo la cámara si miro un píxel. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Es un pedacito de la información de la imagen completa. Y eso sería el caso de una fotografía común, típica. Ahora, si esa fotografía yo la hago con una luz coherente, que se llama, que es un láser, yo puedo registrar esa información, pero ahí cada píxel tiene la misma información que toda la foto completa. O sea, yo puedo proyectar un pedacito de la foto y tengo la misma información que la foto entera. El uno en el todo y el todo en el uno. Claro, ese concepto es el holograma, y Bohm trabaja sobre ese concepto y se hace va un poco más allá en el sentido de que, bueno, pero ¿cómo, si nosotros estamos en un holograma,
¿cómo explicamos esta dinámica? Y estemos acá nosotros hablando, digamos, porque el holograma, así como la foto, es el registro de un instante. Es decir, yo tomo la foto y capturó la información de ese lugar, de ese instante, y quedó plasmada en un papel fotográfico o en un sensor fotográfico. El holograma es lo mismo, digamos, me detiene la información de lo que estaba viendo de ese instante. Ahora, ¿cómo explicaríamos esto que está pasando, digamos, en nuestro devenir, nuestro desarrollo? Si el universo es un holograma, y digamos, y en una porción muy chiquita está la información del todo, y entonces él plantea el concepto de holoquinesis, digamos, es como si fuese una dinámica en la cual se verifica eso, de que en una porción chiquita o pequeña está la misma información que todo el universo. Y bueno, eso aparece también el concepto de fractal, y digamos, dentro por ahí, volviendo a la pregunta de Guillermo que me había hecho en cuanto a qué fueron evolucionando las teorías, quizás lo que siempre los ha movido a los físicos desde ese momento ha sido el hecho de tratar de unir las fuerzas que les comentaba antes. Entonces, eso ha llevado a que, de alguna manera, aparezcan teorías que unan un par de fuerzas, 3 fuerzas, sigue quedando lo de la gravedad afuera, como les decía, pero aparecen teorías por ahí, o sea, las teorías como de las cuerdas, que para poder explicar esas fuerzas que nosotros las estaríamos vivenciando todo el tiempo, necesitan pensar un universo que tiene mucho más dimensiones, o sea, que se nos escapa de nuestra mente pensarlo. Es decir, nos cuesta un montón pensar un universo de 4 dimensiones, imagínense uno de 11. Y bueno, las nuevas teorías para poder, una de las consecuencias de tratar de unir las fuerzas es pensar que nosotros estaríamos como en una sombra de otro universo. O sea, la imagen que hacen para que se den una idea es que, bueno, una sombra es un objeto en 2 dimensiones que está hablando o mostrándonos de la presencia de un cuerpo de 3, ¿sí? Bueno, nosotros seríamos eso, como si este espacio en el que nos sentimos cómodos sería la sombra de otros mucho más grandes, digamos, de más dimensión. Claro, de 5 o 7 dimensiones. Claro, hay un dibujito animado muy conocido, creo que en Caloi lo pasaban, de 2 líneas donde uno descubre que había una tercera dimensión y lo querían como matar porque estaba loco, digamos, y así como que mostraban eso, digamos, como hacía un juego con relación a eso, a descubrir una dimensión inexistente para el resto. Y el delirio que eso implicaba. Claro, sí, sí. Y eran 2 palitos que hablaban. Sí, pensaba eso, como con todo lo que tiramos sobre la mesa, que me parece que es mucho, si la gente que está escuchando ¿quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar algo o también quiere, no sé si preguntar también, sino también como compartir algo en relación? Sobre todo respuestas, claro, capaz que tienen las respuestas a nuestras insensatas preguntas. Sí, no sé, porque hay varios. Sí. O estamos de fondo musicalizando una rica comida y nadie quiere. Hola, no. Bueno, prender el micrófono. Tengo mala conexión. Me quedé con esto último de cuánta relación, no sé, lo asocié con la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Los distintos niveles de conocimiento, la doxa y lo otro, ¿no?
Y por otro lado, esto de los fractales, ¿qué onda lo fractal? Lo trajiste ahí y lo dejaste. Gracias. Y bueno, lo que pasa es que, claro, esa idea de Bond en relación a pensar el universo como ese concepto de holoquinesis y pensar que una porción ínfima del universo tiene la información de todo el universo, es la idea del fractal, en definitiva, porque es como si una unidad en la cual de alguna manera está la misma información que una figura mucho más compleja que en realidad está hecha de fragmentos que tienen la misma información. Es como si una estructura que se replicase. Y bueno, por eso las ideas de Bond han sido muy, digamos, ahora se las están reviendo y se las considera, hay como otras líneas de investigación a partir de eso. Es así, digamos, la teoría cuántica quedó la versión oficial, pero hay otras. Otras, por ejemplo, también en relación a que esa misma separación de tiempos, que yo le decía que no hay no tiempos, digamos, si bien es una fracción infinitesimal, la teoría está diciendo que vamos pasando entre instantes que no hay tiempo. Y bueno, es como que para muchos es como muy natural. para mí es como que está buenísimo, pero ver en relación a que ahí hay un infinito que no nos estamos dando cuenta, no lo estamos tocando, no lo estamos... no estamos aprendiendo de eso, digamos, como sacando de ahí lo que nos está diciendo esa realidad, digamos. Pero fractal, esa sería la idea, digamos. Hago otra relación, quizá burda, ¿no? En la biología, a veces, aunque se supone que en la célula y en el ADN está como toda la información. Entonces, por ejemplo, cuando ciertas células se degeneran en un testículo, te pueden aparecer células de uña, digamos, ¿no? Cuando se degeneran, cuando no está organizada esa información. Sería como algo parecido a lo del holograma, que allí está todo, nada más que algo, canaliza, especifica un cierto tipo de fenotipo, o sea, de lo que va a aparecer, pero que está todo allí. Sí. Sí. La potencia de la semilla está el árbol y es como si toda la información está de alguna manera cómo se hace, ¿no? Y las estructuras, digamos, si uno analiza los bordes de los, no sé, uno de las teorías de fractal apareció cuando le pidieron a un geógrafo que fuese a encontrar el límite entre España y Portugal. ¿Conocían esa historia? ¿No? No. Bueno, él creo que ahora, no sé, puedo equivocarme en la frontera de qué países, pero me parece que era entre España y Portugal. Y entonces cuando va trazando el límite, va haciendo un trazado de líneas rectas, pero bueno, ese trazado podía ser cada vez más preciso, digamos, cada vez más, las líneas que iba trazando iban siendo cada vez menores, parecido a lo que uno podría encontrar en la costa de un mar, digamos, cómo va trazando la frontera del mar, entre el mar y la costa. Esas líneas, si la empieza a tirar cada vez más chiquitas a la línea, el recorrido que va haciendo va quedando una estructura de borde de ese dibujo que va haciendo, tiene una estructura de fractal. Y bueno, en el caso es que el tipo cuando hace el cartógrafo presenta el mapa, el cartógrafo español
presentaba otro, digamos, porque había trazado distintas líneas y bueno, lo empezaron a hacer cada vez más menores los trazos. En vez de ir de pueblo a pueblo, la línea ahora iba partiéndose más, siguiendo otros contornos. Y bueno, se dieron cuenta de que esa línea es infinita. Es decir, cuando vos la empezás a hacer, a seguir contornos cada vez más pequeños, vas ganando en recorrido y esa línea se convierte en un infinito. Entonces no lo podían hacer así, digamos, porque le daba que la frontera es infinita. Y eso apareció en cualquier objeto que uno pretenda establecerle el borde. Y nos pasa a los físicos cuando queremos explorar una superficie que no nos alcanza el dedo para obtener una imagen de la rugosidad de una superficie. Uno lo primero que haría es pasar el dedo, ¿no? Si cierra los ojos, el tacto podría describirnos mínimamente la rugosidad de una superficie. Pero obviamente, si uno quiere hacerlo más finamente, lo que desarrolla, son los actuales microscopios, son por efecto túnel, son microscopios cuánticos. Y eso es acercar una punta, en la cual en el extremo de esa punta prácticamente hay muy poquitos átomos, y esos átomos ven la presencia del átomo de la superficie y sin que se llegue a tocar, porque eso es lo cuántico, sin que se llegue a tocar describe lo que está debajo. Y lo describe por efecto túnel, digamos, por un efecto cuántico. Entonces podés tener un mapeo de la superficie, aunque nunca la tocaste, digamos. En el caso cuántico, el toque, digamos, en realidad nosotros no nos tocamos, por ejemplo. O no tocamos nada, en realidad. ¿Cómo chamullan? ¿Cómo roban con eso? Bueno, pero ese microscopio de efecto túnel es lo más avanzado a la hora de recorrer una superficie y de ver a escala atómica una superficie y no está tocando nunca a la otra superficie. Simplemente se aproxima mucho, pero nunca llega a tocarla. No se podrían tocar, digamos, no podés superponer dos átomos. Eso no podrías, digamos, necesitas una energía tremenda. Ah, por ahora no se puede. Bueno, sí, en la estrella lo lográs. Claro. En la estrella lo lográs. Lográs unir dos átomos. Y ahí es donde se forman otros. ¿Y eso tiene algo que ver con la supernova? Sí, la supernova es un tamaño de estrella en el cual la cantidad de masa involucrada en los átomos es tan grande que puede llegar a producir los elementos pesados de la tabla periódica. Los elementos de esa tabla, de la tabla periódica, que por ahí uno decía, no, pero puede ser que haya más elementos. Sí, es verdad. Puede ser que haya más elementos, pero va a ser el 108, o 109, o el 110, pero no ninguno más chico de los que está ahora, digamos. La tabla periódica va justamente en orden creciente de los átomos que están en este universo. ¿Y hay una estimación de cuántos puede haber? No. ¿No lo pueden medir eso? Sí, hay estimaciones. Hay estimaciones y en realidad cierran las cuentas. ¿Y qué número dan? No, yo no los manejo a esos números, pero son, digamos, a lo que voy es que no dan las cuentas en relación a que si uno piensa en la energía que se tiene que haber liberado con la gran explosión y la masa que se tendría que haber formado correspondiente a esa energía. Y bueno, la masa es mucho menor. La masa detectada, digamos, es mucho menor. Pero bueno, tampoco se sabe muy bien qué pasa con los agujeros negros. Bueno, ahí eso puede ser un Está bueno porque están en esos lugares del universo donde todo se
todas esas leyes se pueden ir a la mierda y... Exacto, sí, ahí no se sabe. No se sabe porque de ahí no sale la luz, ni siquiera como información. No hay mensajero. Ahí no hay mensajero, se lo tragó. Claro. Tan ensañado con lo de la luz, es como un bullying intelectual al físico. Es buenísimo. Están ensañados con lo de la luz y la Es buenísimo que alguien haga así una ponencia en defensa del bullying hacia la luz. Y que haya todo un... Me interesa ver si se pudiese hacer algo así. Tremendo, y que alguien exponga así, muy preocupado. Sí. Pobre Luz. Pero bueno. Pobre Luz. Ella que es la más rápida, nadie la reconoce. No, pero ya lo dijimos. Más rápida la oscuridad que se corre para que pase. Sí, eso. Esa es la parte. El otro día veía como una escala de la primera representación del agujero negro, así en blanco y negro. Sí. Cómo lo hizo un simulador de computadora después y cómo fue la primera foto, entre comillas, ¿no? Y pensando en esto de lo cuántico, de que uno ve lo que... del observador, digamos, también, ¿no? Claro. Como que... Ahora vi una noticia, no sé si te la mandé, no sé si la viste, esto de que dicen que hay probabilidades de que haya un planeta entre Urano y... entre Júpiter y Saturno. Sí, el 9º. Sí. Sería muy loco eso, ¿no? De que descubran ahora un planeta. Y lo que pasa es que, sí, a esas distancias, y sobre todo, no sé el tamaño, ¿qué tamaño estiman que tienen? Yo no sé qué tamaño, pero a mí lo que primero me acordé es que una vez escuchaba a un astrólogo que era un delirante que afirmaba que había otro planeta, y lo primero que fue, me acordé de él, y dije, mira, este ñato tenía una información que ahora se está comprobando. Sí. Por ahí lo que está bueno también es por ahí los relatos de los distintas culturas en relación a ese origen y a toda esa... Sí, porque pensando en estas relatividades del conocimiento o las distintas formas que ha habido, por lo menos en la física, de encarar las cosas y cómo eso ha producido tecnología que es impensado desde un paradigma al otro, por ejemplo, esto que hablábamos de la computadora, yo siempre pienso en las construcciones, ¿no? En las construcciones arquitectónicas antiguas. Las pirámides. Y claro, pirámides u otras cosas que he visto. Que bueno, me parece que debe suceder algo similar. Hay una tecnología ahí utilizada que no podemos pensar. Entonces las explicaciones aproximadas rozan lo ridículo, al menos las que yo conozco, digamos. Y me cierra mucho más, o sea, pienso que vos un físico del año 15 le da una notebook y que tenga que explicar cómo se fabricó la notebook, ¿no? Y el físico capaz con todo el conocimiento de esa época, zarpado conocimiento, no puede, a lo mejor llega a alguna hipótesis, pero hay una información vital que le falta. Y yo a veces lo pienso de esa manera, con esas cuestiones que bueno, que muchas todavía no pueden explicar, ¿no? Ni siquiera se animan a decir cómo. Y muchas veces pienso en eso, vaya a saber qué tecnología utilizaban, que se habrá perdido o que no sé. Pienso en eso, digamos, como... Pero vos qué estás diciendo, como que los extraterrestres les dieron la información, ¿eso? No, yo pienso, no hace falta extraterrestres. No, pienso otra... No, digo... Porque igual la respuesta del extraterrestre lo que tiene es que, bueno, ¿cómo lo consiguió el extraterrestre? Siempre terminaríamos... Te lleva ahí. Extraterrestres taoístas eran.
extraterrestres taoístas que no se preguntaban. A mí siempre me quedó creo que lo he cantado en algunas reuniones, como la vez que a mí más me impresionó eso fue en Tiwanaku, que era una comunidad en Bolivia, donde está la Puerta del Sol, qué sé yo, que era una civilización que no era la gran cosa, digamos, no era como, a ver, se escucha alguno de Tiwanaku y se ofende, pero en comparación, digamos, con vos ves las pirámides mayas, no era algo tan imponente y tampoco me parece eran tantas personas supuestamente las que vivían ahí, pero había algo que era completamente inexplicable, que había unos bloques, unos cubos de no sé Piedra. cuántas toneladas de piedra que era de una montaña que estaba como a 5.000 kilómetros de distancia. Y la cosa es que esas piedras estaban ahí, que no sabía cómo las habían cortado y cómo la habían llevado. Y una de las explicaciones era que la habían llevado con troncos. Y por la distancia, por los no sé cuántos miles de kilómetros, era como generaciones enteras iban llevándolo. Yo me lo imaginaba caminando al lado, ¿viste? Y envejeciendo y muriendo. Claro. No, por eso hay que llevarlo a Tijuana. Hay que llevarlo. Y me parecía tan ridícula esa explicación. Lo dijo el abuelo de aquel, que hay que llevarlo. Me resultaba tan ridícula como que me digan, no, acá vinieron los extraterrestres y con un arma magnética la cortaron y la pusieron acá. O sea, si vos me decías las dos, te digo, me estás chamullando. Y por eso yo en esos casos, como en tantos otros que vi, aparte que tenían un observatorio increíble, tenían unos diseños en las rocas que eran increíbles en cuanto al posicionamiento de los astros, y tenían un artefacto que amplificaba el sonido y que lo amplificaba la escucha, que vos... Sí, lo conozco, bueno, he visto videos, sí. Bueno, cosas muy, ¿viste? Sí, es tremendo. Impresionante. Entonces, nada, en esos casos, como me surge más mi razonamiento me lleva más a pensar que hay algo que todavía no entendimos de qué usaban, que hicieron que podían producir ese tipo de tecnología. Me cuesta, digamos, pensarlo en otros términos. Tengo que hacer un esfuerzo más grande, digamos, que para esa hipótesis que tengo, digamos, ¿no? No quiere decir que sea algo que me cierre tampoco, pero... Y sí, considero, digamos, yo he visto y sé de entrenamiento de los monjes Shaolin, por ejemplo, que son capaces de hacer cosas con un manejo de la energía, digamos, es la posibilidad que tienen de romper objetos o soportar dagas en el cuello, no sé si lo han visto eso. Sí, lo he visto. La piel del cuello es muy débil, digamos. Sin embargo, pueden soportar un filo de una punta de una espada. Y cortan la lanza, cortan la caña. Sí, bueno. Se ponen la lanza acá y apretan y se corta la caña y no se clava la lanza. Y después la clavan en una sandía y tiene filo. A eso voy con las cuestiones de lo que significa desde un punto de vista de lo que te habilita la cuántica. Claro. En relación al mundo que tenemos afuera y lo que nosotros aceptamos como válido o no. Como imposible. Bueno, sin ir más lejos, con las constelaciones pasa algo, con las constelaciones familiares pasa eso, digamos. O sea, esto una de las preguntas que más complejas de explicar es lo más concreto de la constelación, que es la información de la representación. De la persona que se para y siente sensaciones de alguien que no está ahí y hasta a veces que alguien que ya no murió. Es algo parecido, digamos, a esto. Claro. Está bien, no necesitamos los extraterrestres ahí para explicarlo y sigue siendo... Claro, por eso digo. Sí, por eso claro. lo pienso. Yo todavía es algo que me sigo preguntando. Hace 10 años que lo hago. Y yo todavía, a veces hay días que veo cosas, digo, pero ¿cómo puede ser que aparezca esta información de esa manera, no? Y ahí, bueno, creo que... Lo bueno es haber descubierto qué sucede
haber aceptado que sucede, digamos, ¿no? Permitirse eso y no preguntarse por qué, y como no sé por qué, entonces esto no existe, ¿no? Claro, a mí me parece que ahí no sé si será un vicio de profesión. Nunca me pasó de que porque no lo podía explicar, si tenía la experiencia lo tenía que negar. Eso yo nunca lo entendí. Nunca entendí esto que estoy experimentando, como no lo puedo explicar, para mí no existe. Eso es como que nunca, eso es un razonamiento que nunca tuve. Al contrario, me decía, bueno, necesito explicármelo mejor, digamos. Claro, claro, No sí, renuncio a la explicación, pero renuncio digo, sí. bueno, Sí. hay que poder explicarlo. Me faltan elementos, o no porque sea No, necesario explicarlo, pero sí, nunca. tengo compañeros en los cuales yo les estoy mostrando algo así, un experimento ahí, y dicen, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, eso lo he visto también. No Y puede son como ser. los trucos de los magos, son esas Claro, cosas, Sí, querés saber cómo claro, es el truco del mago. vos me estás engañando, vos me estás engañando. No, le digo, pero ¿cómo puede ser que desde una dimensión pase a un movimiento en 2 dimensiones? Bueno, sí, pero ¿lo estás viendo o no? Sí, pero no puede ser. Bueno, no puede ser. En claro, general claro. pasa mucho con físicos teóricos. Que más que no Sí, puede ser, lo que quieren decir es, esto no debería ser así. claro, eso sería más adecuada. Claro. No sé si vieron la noticia que me faltó profundizar, pero que hubo dos hembras de cóndor que tuvieron crías sin aparearse con machos. Epa, Sí, lo vi ahí en el página 12. estamos al No pude pedo. No. profundizar en la noticia, pero son dos. Y de que es bueno, básicamente eso genera con esa especie y con muchas otras la posibilidad de pensar, digamos, la supervivencia de algunas especies de otra manera. Eso en No, no ranas, puede viste, ser. estaba visto, No puede ¿no? ser, bueno, es una buena pregunta. Yo Que quiero, se transformaban, cambiaban el sexo las en ranas los para... comentarios leí una explicación que me pareció muy interesante de que pueden almacenar, supuestamente algunos animales algunas hembras pueden almacenar, no sé si es hablar de correcto en este caso, y usarlo cuando quieren. Pero tiene que estar ahí. Como que era buenísima la explicación, era eso, era como, no, seguro que lo guardó, porque algunas especies lo guardan y lo usan después, digamos. Entonces, era buenísimo. La claro. Acá Igual, Así estamos. así estamos. Claro. Ya ni en los cóndores se puede confiar. Bueno, chicos, muy divertido y nutritivo como siempre. Me voy a Bueno, descolgar la ropa que se viene la tormenta. Muchísimas gracias. no, a vos. Nos vemos. Nos estamos yendo entonces a otra dimensión. a otra dimensión. Hasta la próxima, si es Hasta que la la próxima. hay, si el público lo amerita, y si no, lo dejaremos. Ujú. Bueno, un Se verá abrazo. Nos el vemos. suceder de las cosas. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Chao. Vamos a detener la grabación.